conocido dirigente político y ex autoridad nacional del MNR. Él radica en los Estados Unidos. Estamos en contacto con él justamente para hablar un poquito de lo que, cómo ve la situación que estamos viviendo los bolivianos con esta endeble democracia. Y sobre todo con lo que significa, ¿no es cierto?, lamentablemente esta persecución política que está viviendo la oposición. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a esta programación de Sin Fronteras. Encantado, mucho gusto. Primero tengo que empezar corrigiéndole lo de endeble democracia. En Bolivia no hay democracia. Y para verificar esto simplemente tenemos que recordar que Bolivia es un país signatario de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana se aprobó el 11 de septiembre del año 2001 y se firmó en Lima, Perú. En esa carta se establece primero que la democracia es un derecho de los pueblos y en el artículo tercero se establecen los elementos esenciales de la democracia. Los elementos esenciales de la democracia, que quieren decir aquellos elementos sin los cuales no hay democracia. Y esos elementos esenciales son 5. Primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir simplemente el cumplimiento de la ley, que nadie esté por encima de la ley. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, la celebración de elecciones libres, limpias, en sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Bolivia es un país con presos políticos, con perseguidos políticos, es un país en el que se violan a diario los derechos humanos, es un país en el que el Poder Ejecutivo es amo y señor y manipula al Poder Judicial y al Poder Legislativo, no hay separación e independencia de poderes, y es un país en el que el 20 de octubre pasado se ha hecho un fraude colosal con una falsificación de la voluntad popular, porque no se ha querido con carácter previo a la elección limpiar el padrón electoral. Entonces, no habiendo ninguno de los elementos esenciales, ¿de qué democracia hablamos? Bolivia es una dictadura, y además no es una dictadura siquiera nacional o una dictadura auténtica, es una dictadura del grupo de las dictaduras castrochavistas del socialismo del siglo XXI, que lideradas por Cuba y con su plataforma principal en Venezuela, controlan Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y tienen el soporte de los gobiernos de Argentina con Fernández Kirchner y de México con López Obrador. O sea que yo lo invito a mostrarle al pueblo boliviano que en Bolivia hace rato que no hay democracia. Hubo un intento de recuperar la democracia con el gobierno interino de Yanine Áñez, que lamentablemente, en vez de ser un gobierno de transición, se volvió un gobierno de continuidad, que a las pocas semanas de estar en el gobierno estaba ya señalado como un gobierno en el que salió el dictador. Evo Morales había fugado, pero no salió la dictadura. Y después de aproximadamente un año de gobierno, lo que lograron fue regresar a plenitud la dictadura, porque Yanine Áñez y los candidatos que estuvieron para la elección del 20 de octubre son coautores y corresponsables del fraude electoral que se ha cometido en Bolivia por no haber llevado adelante la limpieza, la transparencia del padrón electoral. Ahora, podemos hablar del tema del padrón electoral, pero la primera idea que le quiero dejar fijada, en Bolivia no se cumple, no existe ningún elemento esencial de la democracia. Un país que tiene presa política una expresidenta, que tiene presos políticos exministros, excomandantes, militares, policías, que cada semana encarcela gente por el mecanismo de utilización política del Poder Judicial. Eso no es una democracia, porque además ese procedimiento es la repetición y la copia de lo que hacen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que lo hacen en Bolivia desde hace 14 años.
Doctor, ¿qué podemos esperar los bolivianos una vez una comitiva de parlamentarios de oposición estuvieron justamente en los Estados Unidos visitando organismos internacionales, haciendo conocer esta situación que vivimos, sobre todo esta violación a los derechos humanos, ¿no es cierto?, la persecución política? Desde su punto de vista, ¿qué podríamos esperar los bolivianos como repercusiones de esos contactos que mantuvieron estos parlamentarios de oposición? Mira, yo creo que la oposición tiene que cumplir con Bolivia hablando las cosas claras. Lo primero que hay que preguntarle a la oposición en Bolivia es si el régimen que somete a Bolivia es una dictadura o no. Porque si ellos creen que eso es democracia, no tienen de qué quejarse. Porque si Bolivia es una democracia, ellos deberían acudir al Poder Judicial, hacer uso de la separación e independencia de poderes, de los mecanismos legislativos, pedir recursos constitucionales en el Tribunal Constitucional y ganarlos. Pero ellos saben que no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia y persisten en ser cómplices de la simulación de que Bolivia es una democracia en crisis, una democracia con problemas. No, no es una democracia. La oposición tiene que empezar por decirle a Bolivia y al mundo que Bolivia es una dictadura, que es una dictadura castrochavista, en la cual no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes, no hay independencia del Poder Judicial, los fiscales y el Procurador General de la Nación están al servicio de la dictadura. Y cualquier boliviano está bajo amenaza de persecución. Es un país con exiliados políticos. Es un país en el que nadie tiene seguridad jurídica y la regla es la indefensión del ciudadano. Cualquier boliviano mañana, por lo que se le ocurra a un miembro de la dictadura, puede ser llevado a un tribunal acusado de cualquier cosa que no ha cometido, encarcelado y procesado. Entonces, en ese sentido, la primera explicación que la oposición, para no ser funcional a la dictadura, para no ser cómplice de la dictadura, le debe al país y a los organismos internacionales, es señalar las cosas por su nombre. Decir que Bolivia es una dictadura, y si dicen eso, bueno, empezarán a hablarse las cosas con claridad. Pero si viajan, vayan donde vayan, y hablan simplemente de síntomas y no de la situación real de Bolivia, está haciéndole el juego a la dictadura. La dictadura en Bolivia, el mayor esfuerzo que tiene en el ámbito internacional es aparentar que es una democracia, y no es una democracia. Por eso el mayor esfuerzo de la oposición debería ser sincerar la condición de Bolivia y de una vez por todas denunciar y admitir que Bolivia es una dictadura. Justamente ante estas denuncias que han surgido recientemente por parte de la oposición de parlamentarios y también por familiares de la expresidenta Yanine Áñez, la hija, por ejemplo, le envió una carta al Parlamento Europeo y tuvo resultados positivos. El Parlamento Europeo se pronunció y le pidió a las autoridades bolivianas dejar en libertad a las autoridades y que se defiendan como corresponde de ley. ¿Qué opinión le merece aquello, doctor? Me parece muy importante la solidaridad. La Unión Europea, me parece muy importante la expresión del secretario general Almagro, que aquí en Estados Unidos, en el Foro de Defensa de la Democracia del Inter-American Institute for Democracy, fue muy claro respecto a la necesidad de liberar los presos políticos en Bolivia. Pero el tema de los presos políticos, así como se plantea, parecería que obedece a una justicia que está funcionando mal. Y ese no es el asunto. El asunto es que en Bolivia la justicia está en poder del Poder Ejecutivo. El asunto es que en Bolivia el Poder Ejecutivo, que tiene un jefe del Estado plurinacional, que es Luis Arce, tiene además un dictador en jefe, que es Evo Morales, que públicamente va dando las instrucciones que después se cumplen y que controlan todos los poderes del Estado. Depende y hacen lo que quiere el Poder Ejecutivo y el Poder Dictatorial, la Asamblea. Hace lo que quiere el Poder, lo que dicen desde el Poder Ejecutivo y del Poder Dictatorial, el Tribunal Constitucional y obviamente los jueces. Los jueces que tienen encarcelada y que acumulan cantidades de procesos contra Yanine Áñez, contra los ministros, exministros, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. No hay que olvidarse que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, que hoy día están presos y están perseguidos por el gobierno dictatorial, son oficiales, son servidores públicos que han cumplido su deber, que estaban en una posición en un momento de la historia donde han tenido que defender
el orden público, donde han tenido que defender la seguridad ciudadana y han tenido que defender a los ciudadanos y los encarcelan por eso. De repente la detención de esos policías y militares es mucho más importante que reclamar que la detención de la presidenta, aunque todas son violaciones de derechos humanos. Y hay estudiantes y hay dirigentes cívicos que salieron a la calle a defender el atropello de las hordas cocaleras y vinculadas al narcotráfico que ocupaban Cochabamba, que atacaban barrios en la ciudad de La Paz, que incendiaban bienes públicos y privados. Y esa gente que salió a defenderse está presa, sin derecho de defensa. Eso no es un mal poder judicial, eso es un poder judicial de un sistema dictatorial, y es igualito que el de Venezuela, igualito que el de Cuba, igualito que el de Nicaragua, y la oposición se está quejando de los jueces. Señores, sin ser en la política en Bolivia, quéjense de la dictadura y del dictador. Quéjense de los dueños del poder total, que es la dictadura en Bolivia, y no de los títeres, que son los pinches jueces que ejecutan lo que les dicen sus patrones. ¿Qué hacemos los bolivianos, doctor, ante esta situación que estamos viviendo? Con una justicia sometida, como todo el mundo ya lo conoce, se ha denunciado a la comunidad internacional, y ese tibio pronunciamiento también de la comunidad internacional. ¿Qué hacemos los bolivianos ahora para salir de esta situación en la que vivimos? ¿A quién acudimos, doctor? Primero, lo que hay que hacer es reconocer nuestra propia realidad, nuestra realidad objetiva. Los bolivianos tenemos que ser los primeros en decir que estamos oprimidos por una dictadura castrochavista, que el gobierno no es un gobierno, es un régimen, que los jueces no son jueces, son verdugos de la dictadura, que los procesos judiciales en Bolivia no son juicios, son linchamientos, porque antes de que una persona sea llevada siquiera a juicio ya se sabe cuál es su condena. Y Yanine Áñez va a estar presa todo el tiempo que la dictadura quiera. Le va a pasar a Yanine Áñez lo que le pasó a Leopoldo Fernández. ¿Acaso el gobernador de Pando no fue arbitrariamente detenido el año 2008 en la masacre del Porvenir, masacre perpetrada por las hordas del gobierno de Evo Morales y sus cómplices, y se lo llevaron preso siendo gobernador a La Paz y lo tuvieron más de 12 años encarcelado? Y lo único que permitió que el gobernador Leopoldo Fernández pueda salir de la cárcel fue la renuncia de Evo Morales y el gobierno interino. O sea, no tengan problema de que la dictadura va a mantener a esta gente presa todo el tiempo que quiera, porque no hay Estado de Derecho, no hay debido proceso legal, no hay presunción de inocencia, no hay ninguna condición para un juicio justo, porque los jueces son prevaricadores, los fiscales están al servicio del régimen. Entonces, ¿qué hacemos los bolivianos? Empezamos denunciando la verdad. No podemos los bolivianos acompañar la simulación de oposición que está haciendo alguna oposición en Bolivia. Hay que decir la verdad, hay que empezar a decirle a Bolivia y al mundo que eso es dictadura. Cuando el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial, cuando el Poder Ejecutivo encarcela a la gente sin prueba, cuando el Poder Ejecutivo empieza un proceso público de falsificación de la verdad. Falsificar es delito. Y es delito la falsificación material y la falsificación ideológica. Y Evo Morales, Luis Arce y toda la gente del gobierno están llevando adelante públicamente en Bolivia un proceso de comisión de delitos, de falsedad material, de falsedad ideológica, de uso de instrumentos falsificados y demás delitos para cambiar la realidad de lo que fue la denuncia de Evo Morales en noviembre del 2019 e implantar una narrativa criminal que dice que eso fue un golpe de Estado. Y en esas condiciones, ¿qué hacemos los bolivianos? Por lo menos empezaremos denunciando que hay dictadura, porque si no denunciamos que hay dictadura, es posible que la gente en la comunidad internacional crea que eso es una crisis de democracia. Y no hay crisis de democracia donde no hay democracia. En Bolivia no hay democracia desde hace muchísimos años. Desde que dieron el golpe de Estado en 2003 y quebraron el procedimiento legal, desde que falsificaron la ley de reforma del 2004, desde que inventaron la Asamblea Constituyente y que desde con 6 masacres o más impusieron una constitución falsificada que implanta un Estado plurinacional y suplanta la República de Bolivia. Bolivianos, la patria está cautiva. La República de Bolivia está sometida y está suplantada por una figura castrochavista que es lo que llaman el Estado plurinacional, y no vamos a empezar denunciando que eso es una dictadura. Claro, lo primero que hay que hacer
es llamar las cosas por su nombre, señalar que Bolivia está sometida a una dictadura y después hay que recuperar la democracia y la república. Habla de que aquí tiene que jugar un papel determinante la oposición, pero lamentablemente tenemos una oposición endeble en Bolivia. ¿Por qué le digo? Porque en las pasadas elecciones, las subnacionales, justamente el actual gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, y el alcalde en Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, son los únicos opositores visibles. Los demás, que son también partidos supuestamente de oposición, pero son candidatos que en su momento militaron en el movimiento al socialismo. Por eso se habla de que en Bolivia tenemos lamentablemente una oposición sumamente débil. ¿Qué podríamos hacer ante ese panorama, doctor? Mire, la regla de las dictaduras es que las dictaduras del castrochavismo lo que hacen es crear una oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? La oposición funcional es la oposición de mentira. Es la oposición a la que la dictadura le permite vivir, le cede espacios de poder, se hacen concesiones recíprocas y la oposición simula que el país es una democracia mientras que la dictadura hace lo que quiere. ¿Cómo va a haber democracia con presos políticos? ¿Cómo va a haber democracia con cientos de exiliados políticos? Y esa oposición, que es la misma oposición funcional que han trabajado en Venezuela, la misma oposición funcional que hay en Nicaragua, es una oposición que cae con la dictadura, porque el pueblo le pierde confianza. ¿Quién confía en el gobierno en Bolivia? Casi nadie. ¿Y quién confía en la oposición? Nadie. Porque la oposición no representa la acción de reclamar los derechos, las libertades y el ejercicio de la ciudadanía del pueblo boliviano. Entonces, en unas circunstancias como esas, hay que hacer un reconocimiento adicional. Y el reconocimiento adicional es que la gente que usted ha nombrado, la gente que acaba de ganar elecciones, el alcalde en La Paz, Arias, el alcalde en Cochabamba, Reyes Villa, el alcalde en Santa Cruz, Johnny Fernández, el gobernador de Santa Cruz, Camacho, el alcalde de Tarija y algunas otras autoridades más, son opositores de nombre. Pero si no ejercen efectivamente la oposición es porque tienen en la cabeza una espada de Damocles. ¿Cuál es la espada de Damocles? Los juicios que el gobierno hace, las acusaciones reales o inventadas que el gobierno le puede plantear. Ahí está enjuiciado Arias. Hay Manfred Reyes Villa, tiene 2 procesos que en determinado momento simularon impedir su candidatura, pero después les restituyeron la candidatura. Hay Camacho, está enjuiciado en el paquete de los juicios de la expresidenta Yanine Áñez. A Johnny le van a inventar algo. Entonces, ¿qué hacen con eso? Los tienen ajustaditos para que se porten bien, para que hagan la oposición que tienen que hacer, simulando que es una democracia, y el rato que saquen la oposición de verdad, les va a caer la justicia, si están todos procesados por el sistema de la justicia dictatorial. O sea que no son opositores, son rehenes. Y para ser rehenes y no ser presos y no tener que ser exiliados o no tener que ser perseguidos, hacen oposición funcional. Y usted sabe que lo que estoy diciendo duele, pero es lo que el pueblo boliviano está pensando, lo que el pueblo boliviano sabe y lo que tenemos que empezar a sincerar. No puede ser que Yanine Áñez, que ha llegado al gobierno empujada por Camacho, que estaba a su vez empujado por el movimiento popular de reacción cívica para que salga el dictador que cometió delitos en tiempo real, certificados por la OEA, certificados por el pueblo boliviano y certificados por la Unión Europea, ahora esté de gobernador y la expresidenta esté en la cárcel, que el gobierno se dé el lujo con la extorsión judicial de establecer ese tipo de separaciones que configuran una ley del embudo que es angosta para unos, ancha para otros y que es simplemente una expresión más de la dictadura. O sea, no hay oposición y las autoridades que no son del MAS son autoridades que están sometidas a extorsión. Ante ese panorama nada alentador que nos espera a los bolivianos, que usted muy bien lo acaba de describir justamente, ¿qué pasaría ahora con los bolivianos, con la mayoría de los bolivianos? ¿Qué tenemos que esperar de aquí en adelante, doctor?
Mire, lo primero que es lo que le he descrito es realidad objetiva, y porque si no, si estoy exagerando en algo o hay algo que está fuera de la realidad o de la verdad, a mí me gustaría que me contradigan porque estoy dispuesto a corregir mis opiniones, si es que hay algún juez justo, si es que no es verdad lo que estoy diciendo respecto a la inexistencia de una actividad real de oposición o la existencia de la dictadura. Pero lo que estoy describiendo es realidad objetiva, pura y dura, es topografía, ni siquiera es política. La topografía consiste en describir lo que se ve. Y en ese sentido, lo que le espera al pueblo boliviano es primero que tengamos un encuentro para sincerar la realidad. La realidad es que Bolivia es una dictadura, Bolivia vive bajo oprobio, no hay garantía para nadie, hay estado de indefensión, además hay una crisis económica externa que es gigantesca, viene una hiperinflación grandísima, Bolivia está convertida en un narcoestado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que recuperar la democracia, hay que recuperar la república, hay que recuperar la libertad, pero para empezar ese camino de recuperación de nuevo, hay que plantear las cosas como son y empezar por sincerarnos y decir la verdad. Bolivia es una dictadura. Para concluir este contacto, doctor, quiero hacerle una consulta que es justamente el tema principal de muchos conocidos analistas políticos en el país, que hablan de que los bolivianos estamos viviendo esta situación muy complicada debido justamente al poder económico de don George Soros. ¿Qué opina usted con referencia a aquello? Yo no tengo prueba de eso. Lo que sí le puedo garantizar es que estamos viviendo esto gracias a la alta traición a la patria de Evo Morales y sus cómplices, que sometidos al poder transnacional de Hugo Chávez y que rescata la dictadura cubana, han podido llegar al poder. Yo quiero decirle que el año 1999 había una sola dictadura en Bolivia, la cubana, que agonizaba, o una sola dictadura en las Américas, la cubana que agonizaba, Cuba con Fidel Castro. El año 1999 llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y le llevó a Fidel Castro dinero, petróleo, le terminó entregando Venezuela entera porque hoy día Venezuela es una colonia cubana. Y a partir de eso hicieron del siglo XXI el siglo de la expansión de las dictaduras. Hoy día hay 4 dictaduras en las Américas y hay varios países bajo amenaza. Mire la crisis de Colombia. En Colombia están repitiendo lo que han hecho el 2003 en Bolivia. En Colombia están repitiendo hoy día lo que han hecho el 2019 en el Ecuador. En Colombia están ejecutando un golpe de Estado con las exactas características que le he mencionado. Mire lo que es hoy día lo que acaba de pasar en el Ecuador. El Ecuador ha salido con un proceso de transición de 4 años bajo el mando de Lenín Moreno, de una dictadura castrochavista, la de Correa, que está condenado a 8 años de cárcel, que su partido está ilegalizado, que se ha hecho lo que se tenía que hacer, porque para hacer una transición hay que cesar la estructura jurídica de la dictadura y no puede haber impunidad, que es exactamente lo que no ha hecho Yanine Áñez y su gobierno, y por eso Bolivia ha caído más duramente, engañado el pueblo boliviano, emboscado de nuevo en la dictadura castrochavista. Entonces, yo de Soros no tengo documentación para decirle nada, pero sí le puedo decir que Bolivia es una sucursal del castrochavismo dirigido por Cuba y Venezuela, y que Evo Morales nunca hubiera llegado al poder si no fuera por su papá, Fidel Castro. Hay imágenes, hay grabaciones donde Evo le dice papá a Castro y donde le dice jefe a Chávez. Entre su papá y su jefe le han dado la posibilidad de tomar violentamente el poder, de falsificar, de suplantar la Constitución, de cometer crímenes con impunidad. Yo quiero recordarle que cuando en 2008 la Media Luna defendía la Constitución y la República, Chávez desde Santiago de Chile amenazó con mandar fuerzas de ocupación a Bolivia. Y lo que hizo Evo Morales fue masacrar, masacrar y masacrar en La Calancha, en El Porvenir, en Cochabamba, en el Hotel Las Américas e inventar el famoso caso terrorismo y con eso implantar la Constitución plurinacional, que es una constitución de intervencionismo. O sea, este no es un proceso nacional, Bolivia es un país intervenido. De nuevo, la patria está cautiva, hay que recuperar la libertad y la democracia de Bolivia, y Evo Morales es el agente imprescindible
del castrochavismo en Bolivia, que además ha convertido a nuestro país en un narcoestado. De eso se trata, ese es el análisis que tenemos que hacer los bolivianos, porque si no reconocemos la verdad, si no sabemos cuál es exactamente la enfermedad y nos detenemos en los síntomas, nunca vamos a poder curarnos. Si no entendemos que esto es una dictadura y que hay que recuperar la democracia, no va a haber manera alguna de recuperar la democracia si es que no se acepta la realidad objetiva y se parte de ese reconocimiento. Doctor, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido para atender nuestro llamado y conversar con nosotros estos minutos de esta difícil situación que lamentablemente estamos viviendo los bolivianos, y que sea hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, y recuperar la patria. Muchas gracias.